Hola a todos los espectadores de YouTube. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos un contenido emocionante y lleno de información interesante sobre Enrique VIII y sus 6 matrimonios. Así que si están listos para sumergirse en esta fascinante historia, no olviden darle play y acompañarnos en este viaje. Comencemos. Enrique VIII, el carismático y poderoso rey de Inglaterra, entró en la historia como uno de los monarcas más notorios de todos los tiempos, principalmente debido a su complicada vida amorosa y sus decisiones políticas que cambiaron el curso de la historia. Su primer matrimonio con Catalina de Aragón marcó el inicio de una saga real llena de drama, ambición y tragedia. Catalina de Aragón, nacida como la hija menor de los reyes católicos de España, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, fue una elección estratégica para Enrique VIII cuando ascendió al trono inglés en 1509. Su matrimonio fue concebido como una alianza política clave entre Inglaterra y España, destinada a fortalecer el poderío de la dinastía Tudor en Europa. Sin embargo, a pesar de la esperanza y la anticipación que rodearon su unión, el matrimonio de Enrique y Catalina pronto se vio ensombrecido por la falta de un heredero varón que sobreviviera. A lo largo de los años, Catalina sufrió varios embarazos que terminaron en tragedia, con nacimientos prematuros, muertes infantiles y abortos espontáneos, dejando a Enrique sin el hijo varón que tanto anhelaba para asegurar la continuidad de su dinastía. La obsesión de Enrique por engendrar un heredero varón lo llevó a cuestionar la legitimidad de su matrimonio con Catalina y a buscar la anulación de su unión. Convencido de que su falta de descendencia masculina era una señal de la desaprobación divina, Enrique recurrió a argumentos legales y teológicos para justificar su solicitud de anulación ante la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, el Papa Clemente VII, presionado por la política y la diplomacia de la época, se mostró reacio a conceder la anulación del matrimonio de Enrique y Catalina, lo que desencadenó una ruptura entre el rey inglés y la autoridad papal. Enrique, decidido a obtener lo que consideraba su derecho legítimo, declaró la independencia de la Iglesia de Inglaterra de Roma y se proclamó a sí mismo como el cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra. En medio de esta crisis religiosa y política, Catalina de Aragón fue desplazada de su posición como reina consorte y se le negó el título y el reconocimiento como tal. A pesar de la separación oficial, Catalina mantuvo su firme convicción de ser la legítima reina de Inglaterra hasta el final de sus días, resistiendo los intentos de Enrique de anular su matrimonio y despojarla de su estatus real. Catalina murió en 1536, a la edad de 50 años, en el exilio en Kimbolton Castle, aun considerándose a sí misma la verdadera reina. Su muerte marcó el fin de una era y el comienzo de una nueva era en la historia de Inglaterra, con Enrique VIII forjando un nuevo camino para la monarquía y la religión en su reino. Aunque su matrimonio con Catalina había terminado en desgracia y desafío, su legado como la primera esposa de Enrique VIII sigue siendo parte integral de la historia Tudor. Enrique VIII contó con el apoyo de varios asesores y figuras prominentes en su deseo de anular su matrimonio con Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena. Estas personas desempeñaron roles clave en asesorar al rey y en llevar a cabo las maniobras políticas y legales necesarias para lograr sus objetivos. Algunos de los principales colaboradores de Enrique VIII en este proceso fueron: Thomas Wolsey, como cardenal y canciller de Inglaterra. Wolsey fue uno de los principales asesores de Enrique VIII en asuntos políticos y religiosos. Fue instrumental en los primeros intentos de Enrique de obtener la anulación de su matrimonio con Catalina, utilizando su influencia para negociar con el Papa Clemente VII en Roma. Tomás Cranmer, quien más tarde se convertiría en arzobispo de Canterbury, fue un teólogo influyente en la corte de Enrique VIII. Fue un firme defensor de la anulación del matrimonio real y jugó un papel crucial en la redacción de argumentos legales y teológicos para respaldar la posición de Enrique. Thomas Cromwell emergió como una figura política poderosa en la corte de Enrique VIII después de la caída de Wolsey. Como vicario general del rey y principal asesor en asuntos eclesiásticos, Cromwell desempeñó un papel central en la implementación de la reforma inglesa y en la separación de la Iglesia de Inglaterra de Roma. Fue un partidario clave de la anulación del matrimonio de Enrique con Catalina y un arquitecto de la nueva Iglesia anglicana. Ana Bolena y su familia, especialmente su padre, Tomás Bolena, presionaron a Enrique VIII para que obtuviera la anulación de su matrimonio con Catalina y se casara con Ana. Su ambición y su influencia en la corte fueron determinantes en el curso de los eventos que llevaron a la separación de Enrique y Catalina y al ascenso de Ana como la nueva reina consorte.
El rey Francisco I de Francia, rival de Enrique VIII en Europa, también apoyó los esfuerzos del rey inglés para obtener la anulación de su matrimonio. Francisco esperaba fortalecer la alianza franco-inglesa mediante un matrimonio entre Enrique y Ana, lo que ayudaría a contrarrestar el poder del emperador Carlos V, sobrino de Catalina de Aragón y aliado del Papa Clemente VII. Estas figuras desempeñaron roles significativos en el proceso de anulación del matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón, utilizando una combinación de diplomacia, presión política y maniobras legales para avanzar en los intereses del rey y de la corona inglesa. Segunda esposa Ana Bolena, una dama de la corte con una inteligencia aguda y una personalidad cautivadora, atrajo la atención del rey Enrique VIII de Inglaterra. A pesar de estar casado con Catalina de Aragón, Enrique estaba encantado por la belleza y el encanto de Ana, y pronto se convirtieron en amantes. Enrique, deseoso de hacer a Ana su reina, enfrentó un obstáculo importante, su matrimonio con Catalina. Para obtener la anulación de este matrimonio, Enrique rompió con la Iglesia Católica Romana y estableció la Iglesia de Inglaterra, con él mismo como su cabeza suprema. Este acto audaz le permitió finalmente casarse con Ana en 1533. La esperanza de Enrique y Ana era tener un heredero varón que asegurara la sucesión del trono. Sin embargo, a pesar de varios embarazos, Ana solo dio a luz a una hija, la futura reina Isabel I. Este hecho fue una gran decepción para Enrique, quien estaba obsesionado con la idea de tener un hijo varón para continuar su linaje. La presión para dar a luz a un heredero varón llevó a Ana a enfrentar una situación difícil. Aunque no hay una razón definitiva para sus problemas de fertilidad, algunos historiadores sugieren que Ana pudo haber experimentado abortos espontáneos o nacimientos prematuros que resultaron en la pérdida de los bebés varones. La incapacidad de Ana para dar a luz a un hijo varón llevó a Enrique a dudar de su capacidad para producir un heredero adecuado. Esta duda, combinada con los rumores y acusaciones de adulterio que rodeaban a Ana, llevó a su caída. Ana fue acusada falsamente de adulterio, incesto y conspiración contra el rey. Fue condenada a muerte y ejecutada en 1536, a pesar de su inocencia. Su trágico destino puso fin a un capítulo tumultuoso en la historia de Enrique VIII y dejó una marca indeleble en la memoria de la corte Tudor. La tercera esposa de Enrique VIII, Jane Seymour, emergió como una figura crucial en la vida de Enrique VIII en un momento de turbulencia, justo después de la caída y ejecución de Ana Bolena. A diferencia de sus predecesoras, Jane logró capturar el corazón del rey y cumplir su ferviente deseo de tener un heredero varón que asegurara la sucesión al trono. En 1536, Jane contrajo matrimonio con Enrique VIII, y rápidamente trajo esperanza al reino al quedar embarazada. La noticia de su rápido embarazo fue recibida con gran alegría y celebración en toda Inglaterra, ya que anticipaban la llegada de un heredero tan ansiado. La celebración y el regocijo estallaron en el reino, ya que parecía que finalmente se había asegurado la continuidad de la dinastía Tudor en el trono. Sin embargo, la felicidad de Jane se vio eclipsada por una tragedia inesperada. A pesar de dar a luz al tan esperado heredero, su parto estuvo plagado de dificultades. Las complicaciones postparto, especialmente una infección puerperal, pusieron en peligro su vida. Esta enfermedad, común y mortal en la época, se extendió rápidamente, cobrándose la vida de la joven reina mientras luchaba por recuperarse. Jane Seymour falleció prematuramente a la tierna edad de aproximadamente 29 años. Su muerte sumió a Enrique VIII en una profunda desesperación y desolación. A pesar de su breve vida, el impacto de Jane como madre del futuro monarca perduró. Eduardo VI ascendió al trono después de la muerte de su padre, aunque su juventud lo dejó bajo la influencia de regentes y consejeros. Su legado como hijo de Jane Seymour permaneció en la memoria de Inglaterra. El sacrificio de Jane como madre y su importancia en la vida de Enrique VIII continúan siendo recordados y honrados hasta el día de hoy. Tras su fallecimiento en 1537, Enrique ordenó que Jane fuera enterrada con todos los honores debidos a una reina consorte en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. Este honor especial se le concedió debido a su papel como madre del heredero varón del trono, el futuro rey Eduardo VI. Su tumba en la capilla de San Jorge es un testimonio duradero de su importancia en la historia Tudor y en la vida de Enrique VIII. Cuarta esposa de Enrique VIII, Ana de Cleves, una princesa alemana de la casa de los duques de Cleves, se convirtió en un peón político en la intrincada red de alianzas y matrimonios reales europeos. En 1539 Enrique VIII
en medio de su deseo de una nueva esposa tras la muerte de Jane Seymour, decidió buscar una unión que consolidara alianzas políticas en Europa. La elección recayó en Ana de Cleves, cuya familia tenía lazos estratégicos con Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Aunque los retratos y las descripciones de Ana de Cleves la presentaban como una belleza, la realidad no coincidía con las expectativas de Enrique. Cuando finalmente la conoció en persona en 1540, quedó decepcionado por su apariencia, describiéndola como deforme y poco atractiva. Sin embargo, comprendiendo la necesidad de consolidar la alianza política, accedió a llevar a cabo el matrimonio. El 6 de enero de 1540, Enrique y Ana de Cleves se casaron en una ceremonia fastuosa en el Palacio de Greenwich. Sin embargo, el matrimonio no fue consumado y apenas 6 meses después, Enrique buscó una anulación. Alegando falta de atracción física como causa principal, Enrique logró que el matrimonio fuera anulado en julio de 1540. A pesar del fracaso matrimonial, Enrique mantuvo una relación amistosa con Ana de Cleves. La recompensó generosamente otorgándole el título de hermana del rey y una pensión sustancial. Ana, agradecida por el trato indulgente de Enrique, optó por permanecer en Inglaterra, lejos de los tumultos políticos de su tierra natal. La quinta esposa de Enrique VIII, Catalina Howard, una joven prima de Ana Bolena, fue una figura que atrajo la atención del rey Enrique VIII en un momento en que el monarca buscaba una nueva esposa para llenar el vacío dejado por la anulación de su matrimonio con Ana de Cleves. Catalina, de tan solo 18 años, se casó con Enrique en 1540, convirtiéndose en la quinta esposa del rey. Aunque el matrimonio de Catalina y Enrique comenzó con grandes esperanzas y celebraciones, pronto se vio ensombrecido por revelaciones perturbadoras. Se descubrió que Catalina había mantenido relaciones extramatrimoniales antes de su matrimonio con el rey. Estas relaciones, que ocurrieron durante su juventud en la corte, fueron desenterradas poco después de la boda. El descubrimiento de estas infidelidades sacudió la corte y el reino, y llevó a una rápida caída para Catalina. Fue acusada de adulterio y traición, cargos sumamente graves en el contexto de la época. La joven reina fue arrestada y sometida a un juicio rápido y sin indulgencias. El proceso judicial concluyó con un veredicto de culpabilidad, y Catalina fue condenada a muerte. En febrero de 1542, apenas 2 años después de su matrimonio con Enrique, Catalina fue ejecutada en la Torre de Londres. Su destino trágico sirvió como un recordatorio sombrío de las consecuencias de las acciones imprudentes en la corte Tudor. Los involucrados en este drama incluyeron a miembros de la corte real, asesores de Enrique VIII y funcionarios gubernamentales. También estuvieron presentes los amantes anteriores de Catalina, cuyas acciones pasadas la llevaron a su caída. Además, la sociedad en su conjunto fue testigo y se vio impactada por el escándalo y la tragedia que rodearon a Catalina Howard, la desafortunada quinta esposa de Enrique VIII. Los involucrados en este drama incluyeron a miembros de la corte real, asesores de Enrique VIII y funcionarios gubernamentales. También estuvieron presentes los amantes anteriores de Catalina, cuyas acciones pasadas la llevaron a su caída. Además, la sociedad en su conjunto fue testigo y se vio impactada por el escándalo y la tragedia que rodearon a Catalina Howard, la desafortunada quinta esposa de Enrique VIII. Los miembros de la corte real desempeñaron roles significativos en el drama de Catalina Howard. Figuras prominentes como Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury, y Thomas Cromwell, el poderoso ministro de Enrique VIII, estuvieron involucrados en el juicio y la ejecución de Catalina. Cranmer, aunque inicialmente se mostró reacio a creer las acusaciones contra la reina, finalmente tuvo que aceptar las pruebas presentadas en su contra. Cromwell, por otro lado, fue uno de los principales impulsores de la persecución de Catalina, utilizando su influencia para asegurar su condena. Los asesores de Enrique VIII también jugaron un papel importante en este drama. Hombres como Thomas Wriothesley y Thomas Hawley, que ocupaban altos cargos en el gobierno, estuvieron involucrados en el proceso legal que condujo a la condena de Catalina. Su lealtad al rey y su compromiso con la estabilidad política del reino los llevaron a respaldar firmemente las acciones tomadas contra la reina. Además, los amantes anteriores de Catalina Howard, cuyas relaciones extramatrimoniales fueron descubiertas durante el proceso, también estuvieron implicados en el destino de la reina. Estas personas, cuyos nombres no se conocen con certeza, fueron interrogadas y sus testimonios fueron utilizados como evidencia en su contra. Sus acciones pasadas no solo llevaron a Catalina a su propia destrucción,
sino que también contribuyeron al escándalo que rodeaba su matrimonio con Enrique VIII. Finalmente, la sociedad en su conjunto fue testigo y se vio impactada por el escándalo y la tragedia que rodearon a Catalina Howard. El pueblo común, así como la nobleza y la aristocracia, estaban intrigados y horrorizados por los eventos que se desarrollaban en la corte real. La caída de una reina, especialmente una tan joven y aparentemente inocente, conmocionó a toda la nación y dejó una marca indeleble en la historia de Inglaterra durante el reinado de Enrique VIII. Catalina Parr, la sexta y última esposa de Enrique VIII, ingresó en la vida del monarca inglés en un momento crucial tanto para él como para la historia de Inglaterra. Su matrimonio con Enrique en 1543 no solo marcó el final de una serie tumultuosa de uniones reales, sino que también inició una nueva fase en la vida del rey y del país. A diferencia de sus predecesoras, Catalina no solo fue una figura ornamental en la corte, sino que desempeñó un papel activo y significativo en la vida personal y política de Enrique VIII. Desde el principio, Catalina mostró una habilidad notable para ganarse el afecto y la confianza del rey, convirtiéndose en una figura maternal para los hijos de Enrique, especialmente para la princesa María, a quien ayudó a reconciliarse con su padre después de años de tensión. Sin embargo, el impacto de Catalina Parr en la corte no se limitó a su papel como madre y esposa. Fue una figura influyente en la vida intelectual de la época, destacándose como defensora de la Reforma protestante. A pesar de las tensiones religiosas que caracterizaron el reinado de Enrique VIII, Catalina logró navegar hábilmente por las aguas políticas peligrosas de la época, manteniendo su propia fe protestante en secreto mientras mostraba lealtad al rey y a la Iglesia de Inglaterra. Uno de los logros más destacados de Catalina Parr fue su influencia en la sucesión al trono. Con la ayuda de su persuasión y diplomacia, logró reconciliar a Enrique con sus hijas, María e Isabel, asegurando así su lugar en la línea de sucesión al trono inglés. Esto fue un logro notable considerando las complicadas dinámicas familiares y políticas que rodeaban a la corte en ese momento. Además de su papel en la sucesión, Catalina también desempeñó un papel importante en la educación de los hijos de Enrique, promoviendo el aprendizaje y la instrucción humanista. Fomentó un ambiente intelectual en la corte invitando a eruditos y pensadores prominentes a participar en debates y discusiones sobre una amplia gama de temas. A pesar de los desafíos y las tensiones inherentes a la vida en la corte Tudor, Catalina Parr logró mantenerse firme en sus convicciones y prosperar en un entorno político volátil. Su influencia y su legado perduraron más allá de la muerte de Enrique VIII en 1547. Afortunadamente, Catalina sobrevivió al rey y pudo disfrutar de una vida más larga y tranquila después de su matrimonio con el monarca inglés. Su muerte en 1548 marcó el final de una era en la corte Tudor, pero su legado como una de las reinas más notables de Inglaterra continuó resonando en la historia del país.